hermano. Y esta mañana mi enfoque será que usted entienda una cosa: Dios le ama. Y cuando usted llega a entender que Dios le ama, usted cambia. Mientras usted todavía anda dando vida, sintiéndose un huérfano espiritual, sin estar seguro, sin tener la convicción de que Dios realmente le ama, usted va a buscar quien lo ame, usted va a buscar quien llene ese vacío. Y por eso es que muchos creyentes fracasan, porque al no estar llenos del amor de Dios, van a tratar de llenar ese vacío de otra manera. Y el mundo no puede llenarlo. La gente no puede llenar ese vacío. Solo Dios. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Entonces es importante entender que Dios nos ama. Recibir eso como una revelación, si quiere que apliquemos la palabra. Y entonces quiero comenzar esta mañana respondiendo esta pregunta: ¿cómo yo puedo estar seguro o cómo se recibe el amor de Dios? Y vamos a Jeremías capítulo 31, verso 3. ¿Cómo usted sabe que alguien lo ama? Uno, por las palabras. El amor tiene que ser expresado. Y dos, es por los hechos, es por las obras. Tienen que haber acciones que revelan que hay amor, cuidado, interés. Y en la Biblia nosotros encontramos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y en Jeremías capítulo 31, verso 3, encontramos esa escritura donde Dios se refiere a su pueblo. Y el profeta lo registra diciendo que Dios ha dicho: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama. Y la Biblia dice que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Sabemos que Dios nos ama por las palabras. Entonces nosotros podemos comenzar a entender o a saber que Dios nos ama porque a través de su palabra Dios ha revelado su amor y dice que es amor eterno. Un amor que nunca terminará. Y ese amor, dice la palabra, que es la base para la misericordia. Dios es misericordioso, paciente, sigue mostrando su bondad en nuestra vida por causa de que Él nos ama con amor eterno. Pero ¿cómo recibo yo ese amor? Bueno, igual que en lo natural. Si a usted alguien le dice que lo ama, que lo quiere, que la quiere, usted recibe ese amor a través de aceptar esa declaración, a través de creer esa declaración. Un joven le dice a una joven: mira, yo te amo, me quiero casar contigo. Entonces la joven oye eso y lo cree. El amor se acepta después de que es expresado. Entonces, de igual manera con Dios, cuando usted encuentra en la palabra textos que nos hablan del amor de Dios, usted viene y acepta el amor de Dios. ¿Cómo lo acepta? Creyéndole a Dios. ¿Cuántos creen que Dios les ama, hermano? No, ¿cuántos de veras creen que Dios les ama? Porque a veces nos sentimos como que, pues sí, pero es que si Él me amara, ya me hubiera respondido mi oración. Si Él me amara, no estuviera en esta situación, no me hubiera pasado esto. Y están así como Gedeón. Si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha acontecido esto? Y llegamos a dudar del amor de Dios. Pero la razón por la cual existe ese hueco, ese espacio, es porque de nuestro lado corresponde caminar en fe en el amor de Dios. Dios nos ama, es un hecho. Así como que digamos, Dios existe, es un hecho. Dios nos ama, es un hecho. Pero depende de nosotros recibir ese amor, creerle. Entonces, ¿cómo yo recibo el amor de Dios? Por la fe. Llegar a entender que Dios me ama con amor eterno puede cambiar mi forma de ver la vida completamente. Dios me ama con amor eterno, o sea, nunca va a dejar de amarme. Es un amor que no cambia. Es un amor que permite que Él muestre su misericordia, su paciencia, su bondad en mi vida. Dios me ama. Dios me ama a mí. El aceptarlo, el recibirlo, el creerlo es el primer paso para saber que la realidad del amor de Dios puede experimentarse.
o es el primer paso para poder recibir el amor de Dios. Entonces, ¿cómo se recibe el amor de Dios? Por la fe, por lo que la palabra dice, por lo que Él ha dicho en la palabra. Segunda manera, Romanos capítulo 5, verso 5. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque Dios me ha dado su Espíritu Santo, y por su Espíritu y juntamente con su Espíritu, Dios me permite experimentar su amor. Y esto viene a ser una realidad. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Es por la fe que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Y le dijimos, Señor, te entrego mi vida. Voy a seguirte. Voy a amarte. He entendido que tú me amaste primero. Voy a amarte, voy a obedecerte, te entrego mi vida. Y viene Dios y Dios nos da su Espíritu. Y por eso somos llamados templo y morada del Espíritu Santo. Pero este texto agrega algo más, por si usted no lo sabía. Dice de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces resulta que Dios lo ha llenado, nos ha llenado de su amor por su Espíritu. Pero no lo sabemos, no lo usamos, no lo creemos. Pero esta es la segunda manera de recibir el amor de Dios, es por el Espíritu Santo. Y de igual manera en que el Espíritu Santo luego da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Dios por su Espíritu nos habla internamente y nos hace saber que Él nos ama, que Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios por su Espíritu Santo obra en nuestro interior, hermano, y le revela ese amor. Entonces, ¿cómo yo recibo el amor de Dios? Por la palabra, creyendo en la palabra. ¿Cómo recibo el amor? Por el Espíritu. Habiendo recibido el Espíritu Santo, llego a la experiencia donde yo he experimentado que Dios me habla, que Dios me hace saber que soy su hijo, que Él tiene cuidado de mí y también de que Él me ama. Es una realidad que se puede comprobar, hermano. Que Dios hable desde su interior, haciéndole saber que Él le ama. Tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Te voy a sostener y te voy a dar la victoria. Y Dios habla por su Espíritu a sus hijos, revelando su amor. Entonces la segunda forma de recibir el amor es por medio del Espíritu Santo. Y la tercera forma de recibir el amor de Dios es por sus obras. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que Juan está diciendo es esto, miren cuánto nos ha amado Dios, que lo llevó hasta el punto de hacernos sus hijos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que ha tenido el hijo de unos vecinos que quieren almorzar ahí en su casa, quieren dormir ahí en su casa, quieren estar en su familia, y usted al final le dice, mira, tráete la almohada, tráete la cobija y te venís a vivir aquí. Te vamos a adoptar. Porque llega a haber tanto cariño, llega a haber una relación tan cercana que venite a vivir con nosotros. Entonces Dios nos amó de tal manera que nos hizo sus hijos. Él nos adoptó como sus hijos. Entonces Juan quiere tratar de hacer reaccionar a los creyentes diciéndole, miren, entiendan algo, el amor de Dios fue tan grande que nos ha hecho sus hijos. ¿Y cuándo fuimos hechos hijos? Cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, cuando le rendimos nuestro corazón, cuando decidimos seguirle, cuando le dijimos, Señor, desde este día te entrego mi vida. Voy a seguirte, voy a vivir según tu palabra. Ese día nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida y Dios nos adoptó como hijos. O sea que allá en los cielos hay una alcaldía, hermano. Y allá se llevan los registros de los nacimientos. Y se llama el libro de los nuevos nacimientos. Y ahí está registrada la fecha en que usted le entregó su vida a Cristo. La fecha en que Dios dijo, desde ahora en adelante, Él es mi hijo. Lo adopto como mi hijo. Entonces la tercera forma de recibir el amor de Dios es por medio de las obras, los hechos. Es así como en lo natural.
El cuidado, la responsabilidad son parte de las evidencias del amor. Entonces Dios también muestra su amor a través de las obras, a través de las acciones que Él realiza. Y podemos también enfocarnos en 1 de Juan 3:16, donde dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo yo sé que Jesús me ama? ¿Cómo yo puedo experimentar la realidad del amor de Dios? Creyendo en la palabra, por su Espíritu y viendo sus obras. Yo he llegado a la conclusión: Dios me ama. ¿Y usted? Dios me ama. Y el entender que Dios me ama ha cambiado mi vida. Así como el entender que mis padres me amaban cambió mi conducta, el entender que Dios me ama ha cambiado mi vida. Porque ahora que Dios me ama, yo tengo una forma de ver el mundo diferente, ¿eh? Tengo una forma diferente de ver a la gente, ¿eh? Y tengo una forma diferente de ver la vida, por causa de que Dios me ama. Si Dios no existiera, si Dios no amara y no pudiéramos experimentar el amor de Dios, entonces sería válido al 100% una vida egocéntrica, una vida llena de maldad, una vida enfocada en el materialismo. Pero cuando entendemos que Dios nos ama, sabemos, Dios tiene algo mejor para nosotros. Y Dios también es el juez y no podemos vivir haciendo lo que querramos sin consecuencias. Y no deberíamos de enfocarnos en un mundo material que va a pasar siendo que hay algo mejor. Ahora, sobre esa base, entonces vamos a ocupar la escritura de la primera carta de Juan, donde él nos enseña acerca de la actitud que el creyente debe de tener y la relación que hay entre el mundo, amar al mundo, y Dios y el amor de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, me inquietaba esta última frase: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, podemos abordar esta escritura de dos maneras. Uno como un consejo de parte del apóstol, otro como un mandato. No amen al mundo. ¿Por qué será que Dios nos aconseja que no amemos al mundo? ¿Por qué nos aconseja que no amemos las cosas que están en el mundo? ¿Por qué será que Dios nos ordena que no amemos al mundo? Yo creo que podemos detenernos y examinar algunos detalles. Por ejemplo, en el verso 15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amor significa apegarse a. Significa atarse a algo. Significa tener el afecto hacia las cosas o hacia las personas. Significa valorar como algo precioso. Entonces, lo que Juan está diciendo es: no valoren este mundo como lo más precioso. No se aten a este mundo. No se apeguen a este mundo. Ahora, hay dos formas de enfocarnos con respecto al mundo. El mundo literalmente, como la tierra, como lugar de habitación. Hay gente que no se quiere despojar de sus cosas, aunque ya viejas y no sirven. Pero es que no, es que mi abuelita me lo dio. Hay gente que no quiere salir del pedacito de tierra donde se criaron, aunque tengan la oportunidad de ir a vivir a otra casa mejor. No, es que yo no me imagino viviendo en otro lugar. Se apegan a lo material, a lo terrenal. Tienen una su garnachita, no es que me da lástima venderla. Entonces existe un apego así muchas veces a las cosas viejas, a las cosas que ya han perdido su valor. Entonces la primera forma de enfocarnos en cuanto al amor del mundo sería eso: apegarnos a este mundo cuando la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. En otras palabras, estamos de pasada.
Y usted no debería de enraizarse, apegarse a nada, ni a vehículos, ni a casa, ni a riqueza, ni a nada en el mundo. Esa es la primera forma de verlo. Pero la otra forma es entendiéndolo un poco más espiritualmente, y es que mundo significa sistema de valores. Es el orden, es la era en la que vivimos. El mundo es el sistema engañoso que el diablo ha utilizado para engañar a las personas. El mundo es el sistema donde la gente es atraída, es seducida, para que no piensen en que hay algo mayor, hay algo mejor, hay algo glorioso. Y entonces el mundo viene a ser como un anzuelo para detener a los seres humanos de tener o de desarrollar una relación con Dios por medio de la fe y de alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Así que podemos concluir diciendo que cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema de valores engañoso creado por el diablo, y las cosas del mundo son los valores materiales, son las cosas visibles. Ahora vea que la instrucción es: no ame. No dice que no use. Porque hay gente que de una manera religiosa lleva las cosas al extremo y piensa, es que el mundo y su vanidad son las cosas bonitas, son las cosas buenas, son las cosas caras, y los creyentes no tienen que participar de nada de eso. No, la Biblia dice que no las ame. Es como el dinero. Usted puede usar el dinero, pero no tiene que amar al dinero. El dinero es como una herramienta que puede servir para muchas cosas, pero usted no tiene que amar al dinero. Entonces, de una manera similar, el apóstol Juan dice: no amen al mundo, ni amen las cosas que están en el mundo. ¿Qué significa eso? Usted puede tener algunas cosas del mundo porque hay una línea ahí en cuanto a lo que es pecaminoso, lo que es carnal, lo que es inmoral. Pero usted puede tener acceso a ciertas cosas que hay en el mundo, pero no amarlas. El pecado está en amar las cosas que hay en el mundo. El pecado está en apegarse, en aferrarse. Hacer esto de apegarse al mundo nos hace personas egoístas, y ese es el problema. Mire, vamos a enfocarnos de esta forma. Dios nos hace entender que no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y lo que esté escondido detrás es una trampa del diablo, fíjese. Porque cuando una persona ama al mundo y ama las cosas que están en el mundo, comienza a disfrutar su vida en este mundo, comienza a hacerse egoísta, egocéntrico, y su único enfoque está en deleitarse. Su único enfoque es los placeres. Su único enfoque es disfrutar la vida. Entonces el mundo se convierte en una trampa en la cual millones de seres humanos han caído. Porque por causa de disfrutar la vida en este mundo, están perdiendo la eternidad. Y ahí se aplica lo que Jesús dijo: que el que pierda su vida en este mundo, por causa de él, la hallaría. Porque el mundo se convierte en una trampa que atrapa a los seres humanos y que atrapa incluso a los creyentes. El apóstol Pablo dijo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Usted puede seguir a Cristo un tiempo, pero luego se enreda en el mundo. Y no hablo del mundo solamente los placeres, pueden ser los negocios simplemente. Usted se enreda en el mundo, se detiene en el mundo lo atrapa, y al final usted pone como prioridad todo lo material y se olvida de hacerse tesoros en el reino de los cielos. Y el mundo fue utilizado como una trampa para atraparlo. Entonces la instrucción del apóstol Juan acerca de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo está basada en el hecho de que amar al mundo se convierte en una trampa. Amar al mundo nos convierte en mundanos. Y cuando alguien ama al mundo, y esta es una realidad que no puede ser vista de otra manera, cuando alguien ama al mundo, rechaza a Dios. O sea, si hay alguien viviendo para sí mismo, egoístamente, para disfrutar la vida, tiene que darle la espalda a Dios. Porque no se puede amar a Dios y amar al mundo. No se puede vivir en el temor a Dios, en obediencia a Dios, en fe en la palabra de Dios y detenidos en el mundo. Entonces hay una trampa que el diablo utiliza, y es el mundo, para que los creyentes retrocedamos
y para que el mundo no avance en aquella actitud de fe como la de los patriarcas, que dice la palabra que buscaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Desde el principio siempre la relación de fe con Dios ha sido la ciudad de Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios. Pero los que caigan en la trampa de que este mundo es lo máximo, que este mundo es lo mejor, que comamos, bebamos, que mejor vale más pájaro en mano que ciento volando, y todas esas ideas que existen en el pensamiento del inconverso, mientras la gente continúa pensando de esa manera, no se va a levantar hacia el entendimiento de la realidad del reino de Dios. No va a caminar por fe hacia el reino de Dios. Dice la palabra de que los patriarcas buscaban una patria mejor, buscaban una ciudad mejor, y por la fe ellos perseveraron, y aunque no la recibieron, dice la palabra, todavía estamos en ese proceso donde Dios sigue tratando con su pueblo por medio de la fe, y al final va a consumar el plan de establecer su reino con su pueblo, diciéndole: entren, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Así que esto de amar al mundo es una trampa. Véalo de esa manera. Amar al mundo es una trampa. El diablo quiere detenerlo. ¿Qué hacemos nosotros para atrapar un ratón? Le ponemos queso. Y el pobre ratoncito, con su último bocadito de queso, quedó atrapado. El diablo le va a poner a usted las cosas que a usted le resulten agradables en el mundo: riquezas, negocios, placeres, entretenimiento, diversión. El diablo le va a poner la clase de bocado que usted gusta para atraparlo en el mundo. Pero sepa y salga de aquí con este entendimiento: amar al mundo es una trampa. Y amar al mundo nos impide amar a Dios. Juan continúa con una segunda declaración, y es esta: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que quise comenzar esta mañana haciéndole entender cómo recibimos el amor del Padre. Porque este texto está diciendo que cuando alguien ama al mundo, esto es una evidencia de que no sabe que Dios le ama. Mire, leámoslo de nuevo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que la gente que está vacía del amor del Padre, aman al mundo. Ahora, ¿por qué aman al mundo? Porque no tienen una conciencia, una realidad, una experiencia de que Dios les ama. Pero cuando usted ya experimentó que Dios le ama, usted considera que el mundo es un basurero. Y es lo que Pablo dijo. Yo todo lo tengo por basura, dijo Pablo. Yo lo que quiero es ganar a Cristo. Y Pablo declara: Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces la revelación, el entendimiento del amor de Dios cambia nuestra vida. Y entonces veamos cómo el mundo se separa en dos grupos de personas: los que aman a Dios porque experimentaron que Dios les amaba. Porque mi Biblia dice, hermano, le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuántos aman a Dios porque Él los amó primero? O sea que nuestro amor a Dios es una reacción ante su amor. Mientras usted no llega a entender que Dios le ama, usted no ama a Dios. Pero cuando usted comienza a oír que Dios le ama, cuando usted recibe el Espíritu y recibe el amor de Dios, cuando usted ve la obra de Dios en su vida, la obra de amor, entonces usted reacciona y usted comienza a amar a Dios. Pero cuando estamos vacíos del amor de Dios, vamos a buscar llenar ese vacío en el mundo. Y esto es lo que le pasa a muchísimos cristianos, porque vivieron o viven como yo viví hasta mi adolescencia, sin saber, así literalmente, sin saber, sin entender que mis padres me amaban, sin saber el valor de que ellos me amaran. Entonces viven de una manera desenfocada, se vive de una manera vacía, buscando el pecado, buscando la amistad con el mundo, buscando llenarse, buscándole sentido a la existencia. Pero cuando usted encuentra que Dios le ama, usted ya le encontró propósito a su existencia, hermana. Usted sabe que fue creado para la alabanza de su gloria.
Usted sabe que Dios lo ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Usted sabe que hay algo muchísimo mejor que este mundo y es el reino de Dios. Y Dios lo ha invitado, Dios lo ha llamado y lo ha adoptado para que sea parte de esto. Entonces usted se enfoca hacia ahí. Es importante la revelación que Juan hace, porque lo que está diciendo es que quien no ha experimentado el amor del Padre, quien no sabe que Dios lo ama, es aquel que termina amando al mundo. Entonces las personas se dividen en dos grupos: los que han experimentado el amor de Dios y aman a Dios, y los que están vacíos del amor de Dios y aman al mundo. Entonces Juan está diciendo ahí que es una evidencia, amar al mundo es una evidencia de que la persona, y aquí metamos creyente, no sabe que Dios le ama. Amar al mundo es una evidencia de no haber recibido el amor del Padre. Mi rebeldía era una evidencia, un resultado de no saber cuánto les importaba a mis padres. Mi conducta, el daño que yo le hacía a mis hermanos, era el resultado de no saber que yo era amado. Pero cuando usted sabe que usted es amado, usted cambia. Y esa revelación puede venir tan directa, como cuando Dios por medio de un ángel le manda a decir a Daniel: Daniel, varón muy amado. Y usted dice: Dios me ama. Sí, Dios me ama. Estoy en las manos de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para mi vida. Él tiene cuidado de mí. Y usted se reenfoca de una manera totalmente diferente. Pero cuando usted se siente huérfano, usted piensa que tiene que luchar contra todo el mundo, competir contra todo el mundo, cometer injusticia, abusar, defenderse, llenarse, disfrutar la vida y hacer un montón de cosas que al final nos llevan a la destrucción. Que es parte también de la misma trampa de amar al mundo. El amor del Padre es mayor que todo, hermanos. Y el amor de Dios puede llenarnos y saciarnos. Cuando usted llega a saber que Dios le ama, todo lo demás puede salir sobrando. Cuando usted llega a saber que Dios no solamente nos manda que le amemos a Él, sino que Él nos ama, su mundo cambia radicalmente. Porque a usted le va a salir sobrando que lo desprecien o que lo valoren, que lo critiquen o que lo alaben. Usted lo que quiere es agradar al Padre. Usted lo que quiere es el amor y continuar y permanecer bajo el favor del Padre. Y lo demás sale sobrando. No de una manera arrogante, orgullosa, no, sino en cuanto a estabilidad, firmeza, que no lo hace retroceder ni cambiar su rumbo. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo va a tratar de hacernos reaccionar y lo logra con muchos creyentes. Yo creo que son muchos los cristianos. Pablo pone como ejemplo a Demas. Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Yo creo que son muchos los creyentes que se enredaron en el mundo. Por ejemplo, pastores se enredaron en la política. Ya no son pastores. Pastores se enredaron en negocios. Ya no son pastores. Pastores se enredaron en el pecado. Ya no son pastores. Y lo mismo se aplica a creyentes. Creyentes se enredaron en la diversión. Creyentes se enredan en sus negocios. Creyentes se enredan haciendo dinero. Creyentes se enredan en sus oficios, en sus ocupaciones terrenales. Y llega un punto donde ya no continúan caminando por fe. Llegan a amar, su afecto, su interés, su enfoque es solamente lo terrenal, su énfasis, su sentimiento, su esfuerzo, todo está orientado hacia ahí. Y en el mundo habrán ciertos atractivos para nuestra carne. Y esos tres atractivos se resumen en estas tres frases del apóstol Juan. Primero, los deseos de la carne, pasiones. Segundo, los deseos de los ojos, posesiones. Tercero, la vanagloria de la vida, posición. Así que las pasiones, las posesiones y la posición que podemos alcanzar en el mundo pueden apartarnos del llamado divino. Mire, usé el ejemplo de pastores metidos en política.
Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si alguien ha sido llamado a ser pastor, y la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento, si esa persona fue llamada a ser pastor, Dios no la va a llamar a ser político. Pero muchos se han enredado. Y yo recuerdo a un par internamente o aquí nacionalmente, y algunos también externamente o fuera del país, usar hasta argumentos bíblicos. Es que Dios me ha dicho que así como David venció a Goliat, nosotros somos un partido desconocido, pero vamos a derrotar al partido oficial. Y Dios me ha hablado, y Dios me ha dado una palabra. Y después se han tenido que quedar callados. Y han tenido que esconder las piedras con las que le iban a ir a dar duro a Goliat. Gente, pastores, gente en el ministerio ha hablado de esa manera. Se enredaron en el mundo, cayeron en las trampas del mundo. Hay muchas maneras de enredarse, hermano. Ahora, el apóstol Juan lo que establece básicamente es que nosotros tenemos que tener cuidado con estas tres cosas. Los deseos de la carne, las pasiones que hay en nuestra vida. ¿Cuántos tienen pasiones? Todos tenemos pasiones. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Todos tenemos pasiones hasta que las crucificamos, hasta que las hacemos morir. Luego Juan habla acerca de los deseos de los ojos, la codicia. Usted mira algo y lo quiere, mira otra cosa y lo quiere tener. Cuando miramos algo, lo deseamos, lo codiciamos, queremos alcanzarlo, queremos tenerlo. Entonces ahí se nos habla de las posiciones. Las posiciones pueden desenfocarnos del reino. David miró a una mujer, se desenfocó del reino. Sansón también andaba en la misma vuelta, se desenfocó de su llamado. Lo que miramos en el mundo nos desenfoca. Lo que sentimos con respecto al mundo nos desenfoca. Y finalmente él habla acerca de la vanagloria de la vida, la posición. Jesús dijo, yo no busco gloria de los hombres. Muchas veces queremos ser reconocidos, ser alabados, ser levantados. Esa es la vanagloria de la vida. Querer que los hombres nos reconozcan. En el caso de los jóvenes, la trampa es que quiero que mis cheros me acepten. No, es que quiero ser ahí, ¿verdad? El que llama la atención para que en el grupo yo sea aceptado, sea reconocido y si es posible hasta ser el líder. La vanagloria de la vida. Buscar una posición de influencia, buscar una posición de aceptación. Buscar ser igual que los demás para que no me rechacen. Y entonces tengo que hacer lo que ellos hacen para que me acepten. Juan habla de una manera tan clara diciendo, eso no proviene del Padre, proviene del mundo. El mundo va a tratar de atraparnos cuando ponga frente a nosotros motivos para que nuestras pasiones se desaten. El mundo va a tratar de atraparnos al presentarnos las luces, las riquezas, las oportunidades para que nos detengamos en lo terrenal, en las posiciones terrenales. El mundo va a tratar de detenernos con la posición, con la vanagloria, con el ser alabado, el ser admirado. Imagínese usted, no sé si alguna vez ha tenido esa curiosidad o casualmente, hay un montón de gente que eran famosísimos y se destruyeron la cara porque andaban con operaciones tras operaciones y con inyecciones porque no querían envejecer. Hay gente, hermano, que ha quedado desfigurada. ¿Por qué? Por la vanagloria de la vida. Si envejecer es normal, hermano, es natural, dígale que está en la par suya, acéptelo, dígale. Predíquele y dígale, resígnese, dígale. Y es más, hermano, aún envejecer es algo glorioso. Hay una belleza en la vejez. Sí, en serio. Hay una belleza en la vejez. El asunto es que el mundo nos hace pensar, ¿verdad? En que no y que hay que mantenerse como de a los 40 y que hay que hacer esto y lo otro y aquello. Vanagloria de la vida. Y entonces resulta, ocupando o finalizando con ese ejemplo, de que personas que tenían una cara más o menos han terminado como monstruos.
¿Por qué? Por la vanagloria. Le jalaron tanto para atrás que se le cayó el ojo. Y la oreja se le hizo más grande. Y la boca se le torció. Ocupando así un poco ofensivamente el ejemplo. La vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne destruyen a las personas, hermano. El apóstol Juan continúa dándonos claves de nuestra vida y dice en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, hermano, me llama la atención la contraposición que hay en la Biblia, porque está diciendo, el mundo pasa, el sistema, los valores, las cosas van a ser removidas. Pero luego la contraposición no es, pero el reino de Dios es eterno. No, el mundo pasa, pero la contraposición es el individuo, es el creyente. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el enfoque de Juan es que como persona no nos detengamos a enredarnos en el mundo. Yo no sé a cuántos de ustedes sus papás los criaron de esta manera. Hijo, de la escuela directo para la casa, ¿verdad? Sí, papá. ¿A cuántos los criaron así, hermano? ¿Por qué? Porque había un peligro en agarrar camino para otro lado. Más que el silabario decía, ¿verdad? Que Juanito se fue por otra calle y se fue a meter donde estaban unos perros, ¿se recuerda? Y le fue mal por no haber obedecido a los papás. Entonces nosotros fuimos criados a obedecer y a guardarnos del peligro. Y de una manera similar, Dios a través del apóstol Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. De la iglesia para su casa, de su casa para el trabajo, del trabajo para la casa, de la casa para la iglesia. Tengan cuidado porque hay muchas trampas. Entonces el asunto es verlo como parte de la sabiduría de Dios a través de los apóstoles para instruirnos y no caer en la trampa, porque al final fíjese que cuando usted comienza a detenerse en el mundo, en realidad es tan engañoso, porque la persona que se detiene en el mundo y aún nuestros hermanos que están fuera de Cristo ahorita y toda la gente que nunca ha conocido al Señor, mientras están amando al mundo, en realidad están amando su vida en este mundo. No es que amen al mundo, porque no están cuidando al mundo, protegiendo al mundo, ayudándole al mundo. No, están disfrutando su existencia en este mundo. ¿Cuántos ya me entendieron? Entonces la trampa del diablo consiste en que usted se detenga, en que usted se sienta atraído, que usted se sienta apegado, porque eso lo vuelve egoísta. Y aquí, hermano, tiene importancia entender esto otro, mire. ¿Por qué será que Dios nos manda o se resumen los mandamientos en los dos? Amar a Dios y amar al prójimo. Y la respuesta es esta. Cuando usted ama a Dios, usted se enfoca fuera de usted. Cuando usted ama al prójimo, usted se enfoca fuera de usted. Cuando usted ama a Dios, usted se dispone para obedecerle, honrarle y servirle. Y Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Sabe que la Biblia está llena de secretos espirituales? Entonces cuando usted ama a Dios, la forma de mostrarlo será, voy a obedecer a Dios porque le amo. Es como los hijos. Los hijos obedecen cuando aman. Los hijos no obedecen cuando no aman. Es un asunto de relación en base al amor. Entonces, como creyentes, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y como resultado de guardar sus mandamientos, el favor de Dios, el amor de Dios, la gracia, el respaldo de Dios se manifiestan en nuestra vida. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que le amemos? Y nos manda a que le amemos. Porque es la forma de desenfocarnos de nuestro egoísmo. Cuando una persona está enfocada en su egoísmo, ¿qué es lo que pasa? Anda en la búsqueda de placeres a través del pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces cuando el ser humano vive centrado en sí mismo, dice, yo tengo derecho a vivir la vida. Tengo derecho a vivir, a disfrutar. Ya ustedes ya vivieron, ahora voy a vivir yo. Cuando la gente se enfoca en sí misma, ya cayó en la trampa del diablo.
Y el diablo lo va a hacer vivir una vida egocéntrica, de búsqueda de placeres y de pecado que lo va a llevar a la muerte. Pero cuando usted se enfoca en voy a amar a Dios, voy a guardar sus mandamientos, se enfoca en su palabra y esto va a traer sus bendiciones. Y usted va a encontrar la vida. ¿Cómo lo aplicamos con respecto al prójimo? Es sencillo. Cuando usted cumple el mandato de amar al prójimo, usted va a buscar no su propio beneficio, sino el beneficio del otro. Va a buscar servir al otro. Va a buscar ser de bendición, beneficiar a los demás. Y cuando usted hace eso, usted está desenfocado de la vida egocéntrica. Está enfocado en los demás. Y Dios es fiel. ¿Cuántos lo saben? Y todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, cuando usted ama a los demás, usted está haciendo una siembra. Y Dios va a encargarse de que esa siembra produzca una cosecha a favor suyo. Usted sirve a otros, otros le van a servir. Usted bendice a otros, otros lo van a bendecir. Usted le da a otros, otros le van a dar. Usted prefiere a otros, otros lo van a preferir. Es un asunto de entender que cuando usted se da, cuando usted sirve, cuando usted prefiere a otro, usted está sembrando y usted va a recibir. Ahora probablemente tenga para usted otro sentido, hermano. El mandamiento, amar a Dios. Amar a Dios me coloca en la posición de recibir la bendición de Dios. Amar al prójimo me coloca en la posición de recibir una cosecha. Pero si me quedo, como vive la mayor parte de gente en el mundo, y como los hermanos que han retrocedido, queriendo disfrutar la vida en este mundo, ahí hay un gran peligro. Y por eso el apóstol Pablo, advirtiendo sobre esto, él mencionó que era necesario enfocarnos en el reino, porque si no lo hacemos podemos caer en ese error de no alcanzar nada, de perderlo todo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 31. Hay un equilibrio en esto de usar las cosas del mundo pero no amarlas. Usar el dinero pero no amar el dinero. Vivir en el mundo pero no ser parte del mundo. Ni acomodarse al sistema de valores del mundo, ni a la manera en que se hacen las cosas en el mundo. Ahora, Pablo, sabiendo lo que Juan está hablando, o más bien alineado con aquellos pensamientos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 31, dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ahora, yo podría decirle, hermano, yo disfruto de este mundo. Ahora, Pablo nos da una instrucción de que hay que disfrutar el mundo, pero como que no es la gran cosa, pues. ¿Cuántos disfrutan comer? La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutan tener buenas cosas? ¿A cuántos les gustan las cosas buenas? ¿Ah? Nosotros podemos disfrutar del mundo, las cosas que hay en el mundo. Podemos usar las cosas, los recursos materiales, los recursos naturales. Podemos poseer, disponer, utilizar las cosas, pero el pecado es amarlas hasta el punto que las retenemos, hasta el punto que ya no podemos compartir, no podemos dar. Y entonces Pablo dice, es que los que disfrutan de este mundo tienen que armarse de este pensamiento, disfrutarlo, pero como que no lo están disfrutando para que no se vayan a apegar a este sistema, a este estilo de vida. Y luego declara por qué, algo que ya Juan había dicho, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces regresamos a 1 de Juan 2:17, donde encontramos la contraposición. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces resulta que nosotros nos conectamos con la eternidad, nos conectamos con Dios en base a la fe, en base a la obediencia, sobre el fundamento de que yo entendí, Dios me ama. Y como Dios me ama, yo sé que Él tiene cuidado de mí. Y como yo sé que Él me ama, yo sé que Él tiene lo mejor preparado para mí. Y como sé que Él me ama, voy a confiar en Él. Voy a obedecerle, voy a esforzarme por obedecerle a Él. Voy a seguirle, voy a vivir por fe y voy a alcanzar lo que Él dice que tiene para mí.
Cuando yo recibo el amor de Dios, mi vida se orienta hacia la eternidad. No solamente puedo experimentar que estoy lleno, que estoy saciado, sino que ya no me interesa el mundo. Puedo disfrutarlo, pero como que no es la gran cosa. Puedo tener las cosas que hay en el mundo. Puedo usarlas, pero no voy a quedarme atado a ellas, porque esa va a ser la trampa. Según este verso, el mundo se va a acabar, hermano. Eso significa que el mundo va a dejar de ser, va a terminar. Este sistema de valores, este orden de las cosas, se va a terminar. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está apegada a este sistema? También van a terminar juntamente con este sistema. Pero nosotros podremos permanecer para siempre en el reino. El creyente pasará a la eternidad en el reino de Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios será removido, igual que el mundo. Así que podemos concluir esta mañana que a través del apóstol Juan, el Señor nos hace una instrucción o una advertencia. Y al final depende de nosotros el seguirla, el obedecerla. Depende de nosotros cómo vamos a reaccionar. Pero la base, hermano, más importante en la que tenemos que detenernos es recibir el amor del Padre. Y yo quisiera que esta mañana nos enfocáramos en esto en particular. Yo no sabía, yo no había entendido cuánto mi papá y mi mamá me amaban hasta esa edad, 16 años. Yo no lo sabía. Pero cuando lo supe, esa mañana que yo estaba ahí tirado sobre ese sofá, sobre ese canapé, ese día cambió algo dentro de mí. Hubo un cambio. Mi conducta cambió. Mi papá no tuvo que volver a ofrecerme un regalo, ni tuvo que volver a castigarme. Porque entender el amor de ellos cambió mi interior. Y yo quiero enfocarme esta mañana específicamente en que usted entienda que de verdad Dios le ama. Aleluya. Quizá usted se ha sentido solo, han habido sufrimientos en su vida, padecimientos, no los entiende, no los comprende. Algunos de ellos han sido malas decisiones, otros han sido consecuencias, en el caso suyo, de sus familiares o aún hasta de sus padres, pero no es culpa de Dios. Esta mañana yo quiero enfocarme en esto. Dios dice en su palabra que Él nos ha amado con amor eterno. Y Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y Dios nos revela su amor por su Espíritu Santo. Y uno puede literalmente llegar a esa experiencia donde uno sabe que uno es hijo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y de igual manera de que Él nos ama. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero como todo comienza por fe, usted recibe el amor de Dios por la fe. Así como cuando las personas acostumbran a expresarse sus sentimientos o su amor y la otra persona lo acepta, nosotros tenemos que aceptar que Dios ha revelado que Él nos ama, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él va a mostrar su favor, su poder de muchas maneras en nuestra vida. En el caso de la nación de Israel, Dios le dijo: naciones daré por ustedes, les dijo. En el caso de Israel, Dios por medio del profeta les dijo: el que los toque a ustedes va a ser como el que toque la niña de mis ojos. En el caso de su pueblo, Dios mostraba su amor a través de un llamado hacia la comunión con Él, con promesas como: pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces el amor llega a conocerse por las palabras, pero llega a experimentarse por los hechos. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me ama.
Dios me ha mostrado tantas cosas de su cuidado en mi vida. En la salud, en la protección, en la provisión. Estaba recordando, a veces les cuento cosas que me pasan, cosas que nos pasan. Estaba recordando recientemente la única vez que como familia pudimos salir todos del país y Dios nos bendijo con esa oportunidad, con esa puerta abierta. Y estábamos ahí en Miami con toda la familia. Y entonces nosotros no sabíamos cómo era todo el sistema de transporte ahí. Y entonces nos fuimos a leer por ahí unos, como los MUPIs que hay aquí, con toda la información, que el bus tal va con tal ruta y que este va para acá. Y nosotros sin saber nada. Y para pagar se necesitaban unas tarjetas, que habían tarjetas de día, para todo el día, o pases para todo el día, o para toda la semana, o para todo el mes. Y nosotros ahí con dólares en la mano. Hasta el punto que yo me subí al bus y al motorista le dio risa verme con el billete en la mano. Ah, me dijo. Chele chalateco, pasá, me dijo. Pero con mi esposa y creo que con Raquel pasó algo diferente. Antes de abordar el bus, la gente que se venía bajando le ponían en las manos a ellos el tiquete, ¿verdad? Le daban la tarjeta. Tome, úselo. Sin pedirlo, sin preguntar. Y uno se queda así como: mi padre me ama. Él tiene cuidado de mí. Amén. Aleluya. Yo le he contado a usted, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, Dios ha hecho cosas pequeñas en mi vida. Y yo sé algo: Dios me ama. Pero esta mañana no quiero enfocarme en mí, ni lo quiero provocar a celos. Yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción: Él me ama. He pasado por cosas malas que son causa de mis decisiones o decisiones de mis familiares o de mis parientes. No es culpa de Dios. Me han pasado cosas malas que no entiendo, pero es porque hay un enemigo en contra mía. Me han pasado cosas malas que Dios ha permitido, porque también es el tiempo de ejercitar mi fe en el amor de Dios. Pero nada de eso cambia que Dios le ama. Y usted puede estar seguro que Dios le ama, porque Él lo dice en su palabra, porque Él lo puede testificar en su interior por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y porque Él entregó a su Hijo por nosotros. ¿Y qué más evidencia del amor de Dios que la muerte del Señor Jesucristo? Así es. Ahora lo que hace falta es que usted reaccione en fe a esas palabras de parte de Dios, a esos sentimientos expresados por Dios por su Espíritu. Aleluya. En su interior. Amén. Y al hecho de que Jesús murió por usted. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, tendríamos que obviar el segundo punto, pero es un punto que usted puede experimentar. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es un hijo de Dios, si usted no tiene la esperanza de la vida eterna, entonces usted puede creerle a Dios y decir: Señor, he oído tu palabra y tu palabra dice que tú amas con amor eterno, y yo creo que tú me amas a mí con amor eterno. Amén. Yo recibo tu amor. Es como cuando el joven se le declara a la joven: ¿querés ser mi novia? Yo quiero hacer planes contigo, quiero vivir contigo. Dios le bendiga. Párese aquí frente a mí. Gloria a Dios. Ore. Dígale a Dios lo que hay en su mente, en su corazón, y luego yo voy a orar por usted. Cuando un hombre expresa su amor o sus sentimientos o viceversa, la otra persona tiene que aceptarlo. Dios ya dijo en su palabra que Él nos ama. Amén. Dios ya mostró a través del sacrificio de Cristo que Él nos ama. Ahora lo que hace falta es que usted reciba ese amor. Y esta mañana yo quiero invitarles a aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo, para que vengan acá al frente y lloren y le digan al Señor: Señor, yo quiero entregarte mi vida. He oído tu palabra, creo que tú me amas, quiero amarte, quiero servirte, quiero seguirte, quiero obedecerte. Quiero recibir tu amor y experimentar tu amor. Si esa persona es usted, venga aquí al frente y entréguele su vida a Cristo. Pero me interesa también enfocarme en toda la iglesia, a todas las familias que conforman el Centro Cristiano de Fe. Esta mañana quiero decirles que Dios nos ama. Es un hecho, hermanos. Eso no cambia, eso no está en tela de duda. Dios nos ama. Amén. Pero probablemente usted, al igual que yo, durante 16 años con mis padres,
realmente no lo ha comprendido. Y por eso está teniendo problemas, el mundo lo atrae. Por eso es que su conducta no es la adecuada, es inestable. Viene a la iglesia, sale de la iglesia, viene, sirve, se va, inconstante, porque no ha entendido el amor de Dios. Porque cuando usted es marcado por el amor de Dios, usted se afirma, usted se establece. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero todo comienza con que usted recibe el amor. Y a mí me interesa que usted esta mañana salga de aquí marcado por el amor de Dios. Quiero pedirle que se ponga de pie y que se exponga delante de Dios esta mañana y que comience haciendo una oración pequeña. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantar y vamos a esperar que Él ministre nuestra vida. Pero una expresión puede salir de su corazón esta mañana y es esta: Señor, revélame tu amor. Aleluya. Porque el amor de Dios tiene que ser revelado. Señor, quiero conocer la longitud, Sí, quiero Señor. conocer la profundidad, quiero conocer la anchura, la altura de tu amor. Sí, Señor. Y esa es mi oración por usted Sí, Señor. esta mañana. Es mi oración esta mañana que Dios por su Espíritu le haga entender Sí, Señor. que Él le ama. Señor. Y usted lo acepta por fe. Acepta lo que está escrito en la palabra. Señor. Y ahora mismo, por el Espíritu Santo, el Espíritu inquieta a algunos en su interior Sí, Señor. y le dice: sí, hijo, te amo, te he amado, te amaré con amor eterno. Y nada va a cambiar ese amor. Aleluya. Y usted tiene que reaccionar ante los hechos. ¿Cómo yo estoy seguro que Dios me ama?